orina, que es la filtración. Pero recuerden, el ultrafiltrado es todo excepto macromoléculas y células. Por lo tanto, estamos como que perdiendo agua. ¿Qué necesitamos hacer? Reabsorber agua, electrolitos y lo que nosotros vayamos a necesitar. Entonces, resulta que lo que nosotros tenemos que hacer es reabsorber y en función de la composición de la orina vamos a ir secretando y reabsorbiendo elementos. Principalmente, hemos dicho uno, ¿cuál es ese? El más importante. ¿Cuál es el primer elemento que se reabsorbe en la primera posición? El agua. Pero para que se reabsorba agua, hemos dicho, tiene que reabsorberse otro elemento. La sal. La sal, pero en realidad, ¿no? Elementalmente el sodio. Y el sodio tiene varios transportes. ¿Cuáles transportes hemos visto? A ver. El cotransporte con glucosa. ¿De acuerdo? Hemos visto el transporte activo. ¿El transporte pasivo cuál era? Hemos visto la primera clase. La ósmosis, la explosión de los. Entonces, ahora vamos a ver paso a paso cómo es que cada uno de los segmentos cumple una función diferente. Entonces, anatomía del sistema tubular. Primero está el túbulo contorneado proximal. Luego viene el asa de Henle. Y luego el túbulo contorneado distal. Y finalmente el túbulo colector. ¿Ya? Esa es la anatomía básica que tenemos. Entonces vamos a ver cómo cada uno de los segmentos va a permitirnos reabsorber un electrolito principal, que es sodio, agua. Luego vamos a ver todas las otras sustancias que se reabsorben y se secretan, ¿no? ¿Cuál es la que se reabsorbe 100%? ¿Cuál es la que se reabsorbe 100% y no hay en la orina? La albúmina es una proteína que normalmente no está en la orina. La creatinina. ¿Cuál se reabsorbe en 100%? Se reabsorbe todo. Se filtra todo y se reabsorbe todo. Acuérdense, muchachos, mientras yo pongo la forma de representación. Muy bien, la glucosa.
hablamos del transporte máximo. ¿Cuánto es el transporte máximo? Aquí tenemos unos problemas. ¿Qué pasa, muchachos, si pasamos con el transporte máximo? ¿Cuánto es el transporte máximo? ¿Alguien se acuerda? 375. Ya. ¿Y qué sucede si nos pasamos los 325 miligramos por minuto? Fíjense, grado. Ocurre la glucosuria. ¿Qué era la glucosuria? Presencia de glucosa en lábios. ¿Ya? Entonces fíjense que el sistema tubular tiene como principal función pues resolver todos los nutrientes que necesitamos, mantener una homeostasis dentro de nuestro sistema, ¿ya? Y no solamente estamos hablando de homeostasis hídrica, también de presión arterial, también de oxigenación, aunque ustedes no lo crean, tiene varoreceptores que nos va a permitir pues mejorar la circulación para condicionar una adecuada oxigenación.
Pero aparentemente la pantalla estaba conectada al Wi-Fi. Bueno, entonces, como les decía, todo el sistema tubular compuesto, túbulo contenedor proximal, aseregible, distal y colector, pues va a tener en sus diferentes secciones diferentes acciones, diferentes funciones. ¿Ya? Por ejemplo, este es el porcentaje de reabsorción de sodio que tiene a lo largo de todo el sistema tubular el sodio. La mayor parte se reabsorbe en el túbulo contenedor proximal, el 67%. Fíjense que en el asa delgada no se reabsorbe, sino directamente en la porción gruesa del asa de Henle, ¿no? La porción gruesa ascendente. Ahí tenemos otra gran cantidad de sodio que se reabsorbe, que es el 25%. En el túbulo contorneo distal un 5% y fíjense en el túbulo colector un 3%. Dándonos como tasa de excreción menos del 1%, que es lo que les decía. Nosotros reabsorbemos más del 99% de agua y electrolitos. Por lo tanto,
como hemos visto, tiene dos segmentos, un segmento inicial, C1, y un segmento final, ¿no? Y C2. Cada uno de estos segmentos, como ustedes pueden ver, histológicamente, tienen células que son entrecúbicas, ¿no? Amplias, con un borde en cepillo. Fíjense que el borde en cepillo está a nivel de la luz del túbulo. Y el componente o el lado basal es el que va a estar al lado de las arteriolas y de lo que es los capilares perifibulares. Entonces, ¿cuál es la función del túbulo proximal? Precisamente es reabsorber la mayor cantidad de sodio y agua. Más del 65% del sodio y agua reabsorbido en la primera sección del túbulo proximal. Para eso necesitamos reabsorber sodio. ¿Cómo reabsorbemos sodio? Con los cotransportadores sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, que nos va a permitir el ingreso de sodio hacia la célula. Entonces, fíjense, tenemos, este es el lumen, este es el cotransportador sodio con glucosa, aminoácidos, fosfatos y lactatos. También tenemos la bomba de sodio e hidrogeniones, por lo tanto, también es crucial para el control ácido-base, ¿ya? Para los mecanismos de control ácido-base. ¿Y cuál es el principal mecanismo, fíjense, para reabsorber sodio? Es la bomba de sodio ATPase. Ingresan 3 sodios o hacia la sangre capilar y devuelve hacia la célula 2 potasio. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es reabsorber la mayor cantidad de sodio. Por ende, el agua va a ser reabsorbida por ósmosis. Recuerden que es un movimiento pasivo, un transporte pasivo. Se dice que el medio en el que se encuentra a este nivel la formación de la orina es isoosmótico. ¿Y eso por qué? Porque mantiene los 300 milimoles que aproximadamente se tiene a nivel del torrente sanguíneo, ¿ya? Es decir, que la misma cantidad de sodio, la misma cantidad de agua se está reabsorbiendo. Por lo tanto, no hay una concentración aquí de la orina, ¿ya? No hay una concentración de iones, se está reabsorbiendo sodio, se está reabsorbiendo glucosa, de hecho la glucosa en gran cantidad, y los aminoácidos, ya que en el túbulo contorneado proximal, como ustedes bien saben, se reabsorbe el 100% de glucosa y aminoácidos. Es decir, que en el resto del sistema tubular no lo vamos a encontrar. Y ahora vamos a ver acerca de la secreción. ¿Qué es lo que se va a secretar? Normalmente se secretan ácidos y bases orgánicos, ¿como cuáles? Las sales biliares, el oxalato, el urato, las catecolaminas, los fármacos y el ácido paraaminohipúrico, que ya habíamos visto en la anterior clase, que la creatinina, ¿no? que no se reabsorbe, más bien se secreta a este nivel también, hace que, fíjense, de la longitud total del túbulo proximal, en el primer 20%, ustedes se fijan, en el primer 20% del túbulo, ya estamos reabsorbiendo bicarbonato. Fíjense la glucosa. Hasta el primer segmento, más del 50% de la glucosa está reabsorbida y los aminoácidos. Cosa que hasta el 100% no tenemos glucosa. Fíjense qué pasa con el sodio. Y la osmolaridad se mantiene igual que en el plasma, ¿ya? La urea y la creatinina, ¿qué es lo que está sucediendo? Se han filtrado y están empezando a secretarse, ¿no? La creatinina se secreta, la urea se secreta, y acompañado en la parte final del túbulo contorneado proximal se acompaña la reabsorción de cloro. Entonces, en el segmento 2, la parte final del túbulo contorneado proximal, vamos a tener que el sodio también se va a cotransportar con cloro, ¿no? Al principio hemos visto que era con el glucosa, aminoácidos, pero ya al final va a empezar a transportarse con el cloro. Ahora,
sistema tubular. Fíjense, si no podemos controlar hidrogeniones y bicarbonato, podemos tener una acidosis tubular renal, porque vamos a tener un defecto en la excreción de los hidrogeniones. ¿Ya? Ustedes saben que si no podemos usar el cotransportador sodio-hidrogeniones, no vamos a poder eliminar hidrogeniones, y los hidrogeniones son los que dan el pH ácido a la sangre, ¿no? Entonces, eso se traduce en una acidosis metabólica. Entonces, fíjense qué importante, así como el glomérulo tiene sus alteraciones en cuanto a la filtración glomerular, el túbulo, de hecho, es el que puede causar alteraciones mucho más complicadas, ¿no? Como la acidosis metabólica. Otro es el síndrome de Fanconi, donde nosotros vamos a tener un defecto en la reabsorción, pero no solamente de sodio, sino de varios otros solutos en este túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, fíjense, si no podemos reabsorber sodio, no vamos a poder reabsorber glucosa. Entonces vamos a tener ni tampoco aminoácidos ni fosfatos, y estos van a aparecer en la orina, ¿ya? Entonces no necesariamente la presencia de glucosa en la orina puede estar debido al que sobrepasamos el transporte máximo, sino también en un daño tubular como lo que es la enfermedad de Fanconi o síndrome de Fanconi. Vámonos con el asa de Henle. Fíjense, el asa de Henle, en su estructura histológica, tiene un segmento descendente fino, un segmento ascendente fino y un segmento ascendente grueso. Y normalmente ustedes saben que tenemos dos tipos de nefronas, que son las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Entonces, las yuxtamedulares son aquellas por donde va a transitar la mayor cantidad de orina en formación, que van a llegar hasta la médula renal, ¿ya? En el asa descendente delgada de Henle, en realidad todo el segmento delgado, fíjense que tenemos un epitelio con muy poca actividad metabólica. No tenemos el borde del cepillo, ¿ya? Es un epitelio plano, cuya principal función, ¿no? En especial en el asa, fíjense, descendente, en el segmento descendente delgado, es todavía permeable al agua. Entonces lo único que deja pasar es agua, y aquí tenemos hasta el 20% de la absorción de agua. ¿Qué pasa? Cuando llega al final y empieza a ser ascendente, acá, todo este segmento se hace impermeable al agua. ¿Para qué se hace impermeable al agua? Para concentrar en este lugar, en la parte más medular, la orina. Al concentrarla, lo que nosotros vamos a tratar al llegar al asa ascendente gruesa de Henle, fíjense, aquí se ha concentrado la orina, aquí llegamos hasta el 100% más, es decir, aquí teníamos 300 miliosmoles. A nivel de la médula tenemos 600 miliosmoles de osmolaridad en la orina. Entonces está súper concentrado. ¿Qué vamos a hacer? Al llegar al segmento, a la rama gruesa ascendente del asa de Henle, vamos a empezar nuevamente a ser permeables al sodio, ¿ya? Al cloro, al potasio, al bicarbonato y a dos elementos interesantes que son el calcio y el magnesio, ¿ya? Entonces, en la rama ascendente, en la porción gruesa, además de reabsorber potasio, vamos a reabsorber cloro, sodio, más bien dicho, además de sodio, cloro, potasio, bicarbonato y calcio. Y fíjense que en este segmento también vamos a excretar hidrogeniones. Por lo tanto, también es un lugar, al igual que el túbulo contorneado proximal, donde vamos a hacer la regulación ácido-base, ¿ya?
Es muy importante que ustedes recuerden eso. Y a diferencia de lo que sucede en el túbulo contorneado proximal, aquí vamos a tratar de tener un medio hipoosmótico. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha concentrado aquí, al permeabilizarse el sodio, ¿qué va a suceder? Va a bajar la osmolaridad. Entonces, primero habíamos reabsorbido en un medio isosmótico. La misma cantidad de sodio, la misma cantidad de agua reabsorbida. Luego nos hicimos permeables solo al agua, ¿verdad? Entonces ya no reabsorbíamos sodio, se hizo concentrada hasta un 100%, es decir, el doble, 600 micromoles. Pasa el asa delgada y se hace permeable a los solutos. Y al hacerse permeable a los solutos, la orina se convierte en una orina hipoosmótica. ¿Ya? Fíjense, esto es lo que sucede en la célula como tal. Este segmento del asa fuerza ascendente tiene, primero, esta es la luz tubular. Fíjense, aquí tenemos difusión paracelular, es decir, que va a haber, en función del gradiente de concentración, puede haber difusión de sodio, potasio, magnesio y calcio. Recuerden que si hay mayor concentración aquí, ¿no? Va a haber una difusión hacia un lugar de menor concentración. Primer componente, ¿no? Por lo tanto, como estaba tan concentrada la orina, por difusión va a empezar a tomar, porque se ha hecho permeable al sodio, al potasio, al magnesio y al calcio. Segundo componente importante, que es la bomba catiónica. Sodio e hidrógeno. Ingresa sodio, sale hidrógeno. Con esto controlamos el pH. Segundo componente del segmento de la sangre. ¿Qué más tenemos asociado al sodio? ¿Qué se llama esta? La bomba de sodio, potasio. Esa es la bomba, entonces es el componente crucial. Y en este lugar, en este segmento de la asa hueca, está donde? En la membrana paravasal, ¿no? Cerca del líquido intersticial renal, cerca de los capilares. Por lo tanto, aquí vamos a estar arrastrando sodio, potasio. Aquí arrastrando sodio, eliminando hidrógenos. Y tenemos este, que es el cotransportador triiónico, que cotransporta sodio, 2 moléculas de cloro y potasio. Este cotransportador es el que se bloquea cuando nosotros utilizamos diuréticos de asa. Fíjense, si yo bloqueo la entrada de sodio, potasio y cloro, ¿qué va a suceder? Vamos a arrastrar agua. Por lo tanto, el diurético va a funcionar. Y al funcionar, vamos a eliminar la mayor cantidad de agua posible. ¿Cuáles son entonces los diuréticos de asa? ¿Y por qué se llaman diuréticos de asa? Porque actúan en el segmento del asa de Henle, en el segmento grueso del asa de Henle, ascendente. ¿Ya? Son la furosemida, la bumetanida y el ácido etacrílico. ¿Ya? ¿Cuál es la más utilizada? La furosemida. ¿Ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquear la bomba o el cotransportador triiónico, ¿no? Entonces, bloqueamos sodio y les he dicho cuál es el elemento osmóticamente activo más importante. Entonces, como bloqueamos el sodio, ya no entra cloro, no entra potasio, por lo tanto el agua por osmosis ya no se va a utilizar dentro del sistema, ¿no? Fíjense que tenemos también difusión de cloro y potasio hacia ambos lados, ¿no? Entonces, estos son moléculas de transporte pasivo, ¿no? Que nos van a permitir, en la membrana, que nos van a permitir el paso de cloro, potasio hacia fuera de la célula, porque imagínense
estas vías de escape, la célula puede morir, ¿no? Porque tendríamos una descompensación de todo lo que es el medio interno. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos alteraciones en estos segmentos? Existe una condición denominada la nefritis tubulointersticial, donde todo este sistema tubular se inflama, ¿ya? Esta inflamación puede ser aguda o crónica y puede ser causada por infecciones, ¿ya? Entonces, cuando existe una infección urinaria baja, esta puede ascender y pasar a ser una nefritis, ¿no? Y si esta nefritis se va al sistema tubular, se denomina nefritis tubulointersticial. Pero si afecta a toda la nefrona, se llama glomerulonefritis, ¿ya? También puede estar causada por algunos fármacos o enfermedades sistémicas. Y fíjense que también podemos tener una disfunción tubular en la concentración de la orina. Recuerden que para dentro de la médula necesitamos concentrar orina. Entonces, si por alguna razón se daña el sistema tubular, no vamos a poder concentrarla. Y al no poder concentrarla, vamos a tener poliuria. Entonces, otros términos importantes que ustedes tienen que conocer es la oliguria, que me imagino que ya lo han visto cuando han visto glomérulo. Cuando no hay filtración, no hay buena cantidad de orina. Por lo tanto, se produce la oliguria o la anuria. En el peor de los casos, cuando la enfermedad renal crónica ya es terminal, se produce la anuria, es decir, que no hay filtración. Y luego está por el otro lado, fíjense, si se alteran los túbulos, no vamos a poder controlar, se filtra todo y va a haber lo contrario, que se denomina poliuria, ¿no? Y si necesitamos usar fármacos, podemos utilizar diuréticos de asa como la furosemida, que ya sabemos dónde actúa, ¿no? Vámonos con el túbulo contorneado distal. Hasta ahorita hemos visto que todo esto se está dando simplemente por el paso de sodio y por mecanismos de cotransporte del sodio. Prácticamente el sodio se estrella aquí, hasta ahora. Sin embargo, en el túbulo contorneado distal tenemos, además, ¿no?, de nuestro epitelio tubular, con también el borde del cepillo, tenemos células específicas, tenemos especialización de células, ¿ya? Vamos a tener, en primer lugar, la formación de la mácula densa. Histológicamente ustedes conocen la mácula densa, que está entre la arteriola aferente y eferente, ¿no? Y ahí el túbulo contorneado distal, la parte más cercana hacia la arteria aferente y aferente del glomérulo, pues la que va a generar cambios en la presión y va a activar un sistema que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Fundamental. ¿Por qué? Porque aquí las arteriolas, ¿qué tienen? Tienen presión arterial. ¿Qué más tienen? Concentración de oxígeno. Por lo tanto, a este nivel, el túbulo contorneado, además de producir la renina, produce otra sustancia que se llama la eritropoyetina. Entonces, si no hay buena oxigenación, la eritropoyetina se va a activar y va a ir a producir eritropoyesis. ¿Estamos? Entonces, al margen de eso, fíjense, el túbulo contorneado distal, por lo tanto, tiene muchas funciones, ¿no? Ya hemos visto dos. Otra de las funciones es controlar la osmolaridad del plasma y de la orina. Esa es la tercera función, controlar la osmolaridad. Para eso va a estar asociado, como ustedes van a ver un poco más adelante, a lo que es la hormona antidiurética. Primero, estas son las células tubulares del túbulo contorneado distal. Fíjense que en el anterior segmento teníamos menos 80 milivoltios, ahora tenemos menos 10. ¿Y esto a qué se debía?
pasado a ser hipoosmótico. ¿Se acuerdan del hiperosmótico? Tenemos en estas células tubulares a la bomba de sodio ATPase. O sea, otra vez para controlar la osmolaridad necesitamos controlar al sodio. ¿Ya? Y tenemos además a el cotransportador sodio-cloro. Fíjense, el cotransportador sodio-cloro que nos va a permitir pues, compensar la salida de sodio hacia el líquido intersticial. Ingresamos sodio, ingresamos cloro y tenemos pues una molécula, ¿no?, de transporte pasivo por difusión donde va a pasar el cloro. Por lo tanto, en esta primera parte del túbulo contorneal distal vamos a tener reabsorción de sodio, cloro, calcio y magnesio. ¿Ya? Y aquí es donde van a actuar en este cotransportador sodio-cloro los diuréticos diacídicos. Ahora, fíjense, esta es la parte final del túbulo distal. La parte final del túbulo distal tiene a las famosas células principales y las células intercaladas. Entonces, son células especializadas que van a tener diferentes componentes. ¿Ya? Esta, por ejemplo, en la parte final del túbulo distal, ya vamos a tener de lo que estaba hipoosmótico, vamos a volver a un estado isoosmótico, ¿no? Más o menos en los 150 grados. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a la bomba de sodio ATPase. Nuevamente, está controlando la osmolaridad. Tenemos por este lado canales de salida de potasio, porque fíjense, estamos ingresando potasio, pero no vamos a tener cotransportadores en estas células. Vamos a tener canales de salida de potasio que van a hacer que por difusión de potasio y canales de ingreso de regreso de sodio. ¿Ya? Fíjense qué interesante. Entonces estamos en función de la bomba de sodio-potasio, estamos movilizando sodio. ¿Ya? Ahora, hay bloqueantes de los canales de sodio, como la amiloradina y la triametereno, que nos van a bloquear estos canales. Y al bloquear los canales, ¿qué va a pasar? No va a ingresar sodio. Y si no ingresa sodio, no hay ósmosis. Y si no hay ósmosis, ¿qué pasa con la orina? ¿Hay poliuria o oliguria? Oliguria. Vamos a utilizar ya. Estos son diuréticos de los que bloquean los canales de sodio. Y hay otros que son los antagonistas de la aldosterona. Estas nuestras células principales van a ser susceptibles de una hormona que se denomina la aldosterona, que viene del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Como estos van a bloquear la acción de la aldosterona, por lo tanto van a evitar que se reabsorba. ¿Ya? Estos son la espironolactona y la esteroidina. Fíjense, aquí está. Volvemos entonces. Estas células principales van a reabsorber sodio y cloro, como ya hemos visto, van a eliminar potasio, van a reabsorber agua en función de una hormona que es la hormona antidiurética. ¿Ya? Van a reabsorber bicarbonato y potasio y van a eliminar hidrógeno. Fíjense, hasta ahorita las células principales hacen todo. Tenemos entonces mecanismos: bomba de sodio y potasio, los canales de potasio, los canales de sodio, fíjense, ¿no? Y estos canales de sodio pues son activos según la aldosterona. Los canales de sodio se abren en función de la presencia de
aldosterona. Si nosotros bloqueamos la aldosterona con espironolactona, no va a haber reabsorción de sodio, por lo tanto va a haber aumento de la diuresis. Eso se denomina, o sea, al final de cuentas son fármacos diuréticos, ¿ya? Porque aumentan la diuresis. Vámonos con las células intercaladas. Fíjense, estas son otras células que son de dos tipos: las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Las células intercaladas tipo B tienen, creo que solas, ¿no? Tienen clases básicas. Les voy a pasar la pregunta. Ya vamos a acabar. Entonces, como les decía, las intercaladas tipo A van a tener una bomba de electroopiniones en el segmento apical y una bomba de cationes, pero hidrógeno potasio. Entonces, ¿qué es lo que van a regular las intercaladas principalmente? El pH. Entonces, regulan el equilibrio ácido-base, ¿ya? Tienen también un canal de cloro, que nos va a permitir externar cloro, porque imagínense, muchos hidrógenos tenemos que compensar con cloro negativo. Tenemos además, fíjense, ¿qué sistema se denomina? Cuando convertimos dióxido de carbono en bicarbonato más hidrógeno, el sistema de la anhidasa carbónica. Entonces, en las intercaladas tipo A tenemos el sistema de anhidasa carbónica, que fíjense, a partir del dióxido de carbono en la sangre más agua, vamos a tener bicarbonato. Hidrogenados por un lado, bicarbonato por este lado, y vamos a tener control de la cantidad de bicarbonato que vamos a tener en la sangre. Por lo tanto, estamos regulando el pH, el equilibrio ácido-base. Y de igual manera, tenemos una salida de potasios a través de un canal, ¿ya? De una molécula de canal en la membrana. Similar las células intercaladas tipo B, pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, aquí estamos botando hidrogeniones, la orina era más ácida, ¿no? Pero las células intercaladas tipo B, en función de los receptores de pH, va a agarrar y va a decir, bueno, pues necesitamos también eliminar bicarbonato. Entonces, las células intercaladas tipo B van a tener un antitransporte de bicarbonato y cloro. ¿Se acuerdan? Estamos sacando cloro. Va a volver a entrar el cloro, pero va a sacar bicarbonato. ¿Y con eso qué hemos hecho? Hemos regulado el pH. ¿Ya? Va a reingresar cloro otra vez, o sea, ha salido el cloro, ha intercambiado con bicarbonato y va a volver a ingresar hacia la sangre. Tenemos igual el sistema de la anhidasa carbónica, que nos está convirtiendo dióxido de carbono más agua en bicarbonato, pero en este caso el bicarbonato está saliendo a la luz del tubo. Y los hidrogeniones, fíjense, por una bomba igual catiónica de hidrógenos y potasios, está intercambiando para ingresar al torrente sanguíneo, y una bomba de hidrógenos. Y con eso hemos regulado el sistema ácido-base, fundamental, ¿no? Entonces, las células intercaladas tienen la función del equilibrio ácido-base, en función de eliminación de hidrogeniones, cloro, intercambio con bicarbonato y todo lo que es el sistema de la anhidrasa carbónica. Fíjense qué importantes son estas células del núcleo terminalista, porque sin estas dos células tendríamos acidosis metabólica. Y bueno, para terminar, el túbulo colector. El túbulo colector, que fíjense, va de esta parte de la médula hacia adentro, porque tiene gran parte. Ustedes saben que en la anatomía histológica, el conducto colector va a colectar además de varias nefronas, ¿no? Y estos van a migrar hacia la médula para llegar a los cálices, ¿verdad? Se van confluyendo varios.
Resulta que en este último segmento seguimos reabsorbiendo agua. Pero esta agua está controlada por la hormona tiroides. Entonces, fíjense, nosotros tenemos osmoreceptores cerebrales que nos van a decir cuánto de osmolaridad plasmática hay a nivel cerebral. Y en función de eso se va a secretar la hormona tiroidea o no. ¿Ya? Si por alguna razón estamos con una osmolaridad plasmática elevada, es decir, estemos deshidratados, no estamos tomando líquido, se va a concentrar el plasma. ¿Qué va a hacer? Se va a activar la antibiótica y va a reabsorber agua. Al reabsorber agua va a haber más o menos menos, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos cantidad de orina, por lo tanto una oliguria en función de la osmolaridad plasmática. Y eso lo va a hacer. Eso lo va a hacer en función de reabsorber sodio y cloro, nuevamente, sodio en todos lados. ¿Qué más podemos reabsorber? Urea. Bicarbonato, vamos a, para lo que es el mecanismo de control ácido base, lo vamos a secretar, y los hidrogeniones, más bien dicho, vamos a secretar hidrogeniones, vamos a reabsorber bicarbonato. Entonces estamos reabsorbiendo todo esto, eliminando hidrogeniones, por lo tanto igual trabaja y tiene cierto control, no tanto como el túbulo contorneado distal que tiene el control total, ¿no?, del equilibrio ácido-base, pero ayuda a mantener ciertos niveles de hidrogeniones y bicarbonato a nivel final, ¿no?, cuando ya la orina prácticamente está conforme. En resumen, entonces, fíjense, todos estos son los elementos que se filtran al punto cero. Aquí están saliendo del globo hacia el sistema tubular. En el túbulo proximal, fíjense quiénes se van, toditos, reabsorbidos. Glucosa, proteína y vinagre. En el túbulo proximal, el 100% se ha reabsorbido, excepto en algunos casos que fíjense el bicarbonato. El bicarbonato también se va a reabsorber en más del 50% en el túbulo proximal. Pero en el asa de Henle, ya hemos visto, ¿no?, puede haber una concentración y podemos tener un pequeño pico, ¿no?, de bicarbonato. Luego nuevamente va disminuyendo tanto en el túbulo distal como en el conducto colector. ¿Qué pasa con sodio, cloro y potasio? Los tres van de la mano, el cloro un poquito más al final del túbulo proximal. En el asa de Henle se elevan. ¿Por qué se elevan? Porque hay en el asa delgada, muchachos, solo se lo absorbe agua. Entonces, a la mitad del asa de Henle se han elevado cloro, sodio y potasio. Luego se hace súper permeable al sodio, por el potasio y el cloro, y disminuyen al final del asa de Henle, ¿no?, en la rama gruesa ascendente. Y luego, nuevamente en el túbulo distal, vamos a encontrar una elevación del sodio, el cloro y principalmente el potasio, que hemos visto que se moviliza bastante para controlar el equilibrio ácido-base. ¿Qué pasa con la urea? Fíjense, la urea se va secretando en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en la parte final del túbulo contorneado distal y el conducto colector. La inulina y la creatinina, ¿qué hemos dicho? ¿Para qué nos servía la inulina y la creatinina? Tasa de filtración. Muy bien. El clearance de creatinina y de inulina, el clearance de inulina y creatinina es el que nos permite medir la tasa de filtración, porque se filtra y no se reabsorbe, pero se secreta, ¿no? Hay un transporte tanto de para creatinina, inulina
químico que nos permite secretar en los túbulos, ¿ya? Entonces, se va a ir secretando, sí, un 50% en el túbulo proximal, en el asa de Henle también, y en el túbulo distal y en el conducto colector se termina de secretar tanto la creatinina como la inulina, ¿no? Lo mismo pasa con el ácido paraminipúrico, que termina de secretarse igualmente. Y el que usted nos había comentado, ¿no? Que es la cistatina C, ¿no? La cistatina C igual es un elemento del metabolismo que se secreta, que se depura, ¿no? Pero que tiene una ventaja con respecto a la creatinina. La ventaja, que ya les había mencionado, es que no se va a alterar por la masa muscular, ni el sexo ni la edad del paciente. La desventaja es que no es tan común de utilizar y estandarizado en los laboratorios. Por lo tanto, son laboratorios muy específicos los que pueden hacer la dosificación, ¿ya? Por lo tanto, seguimos utilizando la creatinina como método para evaluar la función biológica. ¿Ha quedado claro ahora sí? Perfecto. Entonces, con todo este preámbulo, ya van a pasar a ver cosas más específicas, ¿no? Del sodio, del potasio, pero ustedes ya tienen una gran idea de cómo es que sucede todo este mecanismo de reabsorción y secreción de las sustancias y para qué nos sirve. Nos sirve para cosas importantes. ¿Cuáles son? Control de la presión arterial. Control de la osmolaridad. Y tercero, control del equilibrio ácido-base. Y hasta de la oxigenación si hablamos de la eritropoyetina. Qué importantes son nuestros límites, ¿no? Entonces, cuidémoslo, tomemos mucha agua y bueno, conmigo nos vemos el próximo lunes que vamos a ver algunos detallitos más. Espero que hayan comprendido y mil disculpas por todo el problema tecnológico, pero a veces nos juega así la tecnología. Nos vemos la próxima semana. Gracias.